Buenos días, mis queridos hermanos. Para mí es un gusto continuar con esta serie de estudios que estamos realizando en estas 5 semanas anteriores y hoy completamos la última. Y tienen que ver con el tema relacionado a conforme al corazón de Dios. Una mirada renovada a los 10 mandamientos. Y hemos examinado hasta la fecha 7 mandamientos en 5 sesiones. Y en la primera hablamos de pon a Dios primero, y en la segunda honra a Dios. En la tercera sesión vimos honra a los padres, y hemos visto dos más, que es honra la vida y honra el matrimonio. Hoy vamos a estudiar honra las relaciones, y en este día pues vamos a seguir el texto de LifeWave y el estudio que se ha preparado allí. Y quiero empezar con una pregunta que nos sugiere el estudio, que me parece muy interesante, amado, que tú empieces a pensar cómo resolverla. Ahí en tu casa, te quiero preguntar, ¿qué características valoras en una relación? Cuando me hablo de relación, de pronto puede ser tu mejor amigo, tu esposa o tu cónyuge, esa persona que está ahí cerca a ti. ¿Qué valoras? ¿Qué características verías tú en una relación? Piensa rápidamente qué se te viene a la mente. ¿Qué características debería tener esa persona para que yo la considera de alto valor? Y yo pensando un poco, se me vino en primero la palabra que tal vez ya has pensado: confianza, por ejemplo, fidelidad, aprecio mutuo, eh, integridad, respeto, una persona que nunca te deje solo, que te llame, que muestre afinidad contigo y honestidad sobre todo. Entonces ahí hay algunas características que debemos empezar a pensar si quisiéramos resolver esta pregunta de qué valoramos más en una relación. Para profundizar un poco más en esto, yo quiero leer la aplicación de la vida antes de que hagamos la oración de apertura, para examinar exactamente algo de lo que hemos ya dicho acá, pero bajo otra perspectiva. Y dice así, está allí en su libro y puede leerlo. Dice: la desconfianza corroe las relaciones. Escuchamos infinidad de testimonios de personas dolidas y afectadas por personas que eran consideradas confiables, pero que les fallaron al incumplir su palabra, al tomar lo que no les correspondía, o al hablar mal de ellos detrás de sus espaldas. Esto es evidente en todas las relaciones, desde la más íntima y cercana hasta la que se produce en las redes sociales. Las relaciones humanas han sido tormentosas desde el momento en que la serpiente cuestionó la relación entre Dios, Adán y Eva. La entrada del pecado rompió la confianza con Dios, y desde entonces toda relación humana se vio afectada por la falta de integridad y satisfacción íntima de sus miembros, quienes llegaron a ser capaces de matar, mentir y robar con tal de satisfacer sus deseos egoístas. Desde allí que el fundamento para mejorar nuestra relación implica orar como David lo hacía. Y aquí nos cita la aplicación cómo era. Está en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, decía David, con una manera fuerte de corazón, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y concluye esta aplicación de la vida diciendo que con la integridad y el contentamiento en Cristo son el fundamento para mantener relaciones saludables y provechosas. Esa es la idea que vamos a estudiar hoy a profundidad. Y para eso vamos a usar dos textos que son Éxodo y el libro de Salmos. Y mirando un poco sobre estos tres últimos mandamientos, que son el decálogo principal de lo que Dios quiere que entendamos, es la salud en las relaciones. Por eso estos tres que vamos a estudiar son importantes, porque tienen que ver con la forma como nos relacionamos con el prójimo. Y quizá pues estos tres últimos mandamientos tienen un propósito, y es buscar el respeto a la propiedad y el nombre del prójimo, también proveer
un mandamiento final en este último que vamos a estudiar, que trata de preservar el corazón de los deseos inadecuados por los bienes del prójimo. Y finalmente creo que también el propósito que tiene aquí esto es preservar el corazón y propiciar acciones que lleven a que no solamente de pensamientos, sino de actos podamos honrar a nuestro Señor y cumplir los mandamientos. Y el otro pasaje bíblico que vamos a ver es el Salmo 37 del 1 al 6, donde si usted recuerda que fue escrito por David, este era un acróstico, este salmo es un acróstico, en donde cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y lo interesante de este salmo, cuando yo lo leí completo, previo a preparar este estudio, es que el salmista presenta una descripción bien clara de la deficiente realidad humana y establece una respuesta espiritual para sobreponerse a ella. Es decir, te presenta una cuestión difícil en la que puede vivir el ser humano, unas consecuencias de vivir de esa manera y continuar, y finalmente te da una salida, por lo cual es maravilloso leer este salmo. Yo te invito a que lo hagamos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a abrir y aplicar esta idea principal de que las relaciones saludables requieren personas saludables en Cristo. Pidámosle al Señor entonces en oración que nos lleve a ese nivel de entendimiento. Amado Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Queremos que tu Santo y bendito Espíritu en este momento nos dirija, Señor, y nos ayude a honrar a nuestras relaciones, a tener cuidado de ellas, buscando siempre que ellas sirvan de bendición para la gloria de nuestro Señor, Señor. Estamos pidiendo que abra nuestro entendimiento y nuestra manera de actuar para reconocer que tenemos que hacer cambios importantes y buscar que las relaciones que mantenemos hoy sean saludables en Cristo. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos y te lo rogamos que sea puesto en nuestras vidas y nuestros corazones por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que honramos y damos gracias. Amén. Bueno, amados, entonces vamos a la obra y vamos a iniciar con el texto. Yo te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Éxodo y que empecemos a analizar directamente el capítulo 20 del versículo 15. Y dice así: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué interesante, amado, que el Señor empieza esta exhortación hoy, esta reflexión con el octavo mandamiento, que es aquel que nos vincula con el valor que tiene para el Señor la propiedad. Por eso empieza diciendo no hurtarás. Y qué interesante, porque cuando uno habla de hurtar, inmediatamente viene a la mente el hecho de que para hurtar toma una propiedad de alguien. Pero el gran dueño de todas las propiedades, qué interesante, es nuestro Dios, nuestro Señor. Y en esta parte quiero llamar la atención bajo el hecho de que el principio fundamental que hay aquí detrás de todo esto es que Jehová es la plenitud y el dueño de todo. Él lo dice ya muy bien en el Salmo 24:1 y en el 89:11. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso nos lleva a entender que la propiedad es absoluta y completa o totalmente de Dios. Y esto nos tiene que llevar a reconocer que el papel tuyo y mío frente a las propiedades es que al no ser dueños, entonces somos mayordomos de ellas. Y nos volvemos administradores de los bienes que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado de una forma temporal. Y es interesante entender esto porque en el mismo sentido también lo dijo nuestro Señor cuando
en Lucas 12:15 dijo, mirad, yo quiero que tú lo mires, Lucas 12:15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y vuelve entonces a exhortarnos directamente nuestro Señor para insistir que la propiedad de ciertos bienes es necesaria para nuestra subsistencia, pero nunca sostendrá toda nuestra vida. Ahora, entendemos entonces que sí somos administradores de los bienes que el Señor nos ha concedido, pero no solo nos toca preservarlos y hacerlos productivos como quien vive solo para cuidar sus propios intereses, sino que también reconociendo que podemos ser considerados ladrones cuando no seamos generosos al ofrecer para parte de aquello que el Señor nos ha dado para satisfacer las necesidades de aquellos que tienen carencias. Y en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de vida de cómo se hacían los cultivos en aquel entonces. Y yo creo que es importante recordar que se trabajaba todo el año y en el momento de recoger en los campos o hacer la cosecha, se dejaba un amplio lugar para los necesitados. En Deuteronomio 24:19 es interesante porque ahí nos muestra que es en el que un ordenamiento donde se dice claramente que había que dejar un lugar para que los necesitados pudieran recoger con libertad para satisfacer sus necesidades. No se queda corto esto para hoy traernos a lección que aun cuando nosotros tengamos la posibilidad de ser propietarios y de tener todo, hay otros que carecen de eso y debe haber espacio también para ellos. Entonces aquí es interesante porque nos dice no hurtarás y en esto nos lleva a entender cuál es el fundamento nuestro, en nuestro papel como mayordomos. Y ese principio fundamental que hay detrás está muy bien arraigado en la escritura. Y concluir que sí, realmente somos administradores de los bienes del Señor y tenemos que preservarlos. Ahora bien, ¿qué dice a la luz del noveno mandamiento? O sea, pasamos de no hurtar, que está en el 15, y vamos hacia el noveno. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí viene la palabra que nos lleva a una de las situaciones más difíciles que podemos encontrar y es la mentira. Es decir, que en el noveno mandamiento hablamos de una prohibición explícita para no mentir. Y aquí pues se requiere que toda relación se mantenga en un lazo de confianza que tenga como sustento la veracidad. Entonces, a la luz del tema nuestro, que son las relaciones, pues la mentira corroe plenamente cualquier relación. Acaba con la confianza. Es la inexistencia de la veracidad en las personas la que hace que se rompa. Entonces, la falta de veracidad, muchas veces nosotros como humanos tendemos a justificarla. Y la justificamos como una necesidad, por ejemplo, para salir adelante, para resolver un pequeño problema quizá de coyuntura o temporal, hasta llegar a decir frases como mentiras piadosas, mentiras blancas, cualquier pequeña justificación para tergiversar la verdad. Y analizando la palabra de mentira me encontré que tiene muchas acepciones lo que es la mentira. Y reflexionando en eso yo me puse a ver que es un cliché quizá, una manera de decir de que mentimos y justificarnos por algún propósito. Y la mentira que subyace, que es la falta de la veracidad, puede llevarnos a cometer injusticias, tanto con nosotros mismos como con nuestro prójimo. Y a perder incluso tal vez la reputación nuestra y hasta la incitación a la violencia se puede provocar por mentiras y la destrucción de todo un pueblo. Hoy vivimos situaciones críticas en el mundo precisamente por la mentira. Entonces, el llamado que hay aquí cuando el Señor nos dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio es a que seamos veraces. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en una sociedad que merece que seamos tratados todos con respeto. Tú no quieres que te mientan, no mientas.
Y el apóstol Pablo también pues él lo vivió y lo expresó a través de sus cartas, señalando que la mentira debía desecharse porque somos nuevas criaturas en Cristo. Colosenses 3 del 9 al 10 da un amplio panorama de lo que es esto. Y también da otras razones, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo lo decía allí en Efesios 4:25 de una manera muy clara. Pertenecemos ahora al cuerpo del Señor y por eso es la razón que tenemos que tener más importante para no mentir y siempre ser veraces. No cometer el hecho de justificar mentiras cuando las catalogamos como una falta de información. Y ahí viene otra manera de entender lo que es la mentira. La mentira puede esconderse detrás de esta afirmación o decir que son unas simples equivocaciones o falta de ignorancia por la cual no acertamos o no somos veraces. Y aquí lo que hay detrás de esto es que si hay una mala intención, pues es una simple mentira y está en contra de nosotros mismos y de construir unas relaciones apropiadas. Ahora, sin importar cuál sea el caso, eh, una evaluación interna de lo que es la mentira también nos podría llevar a entender otra acepción de la mentira, y es la que se relaciona con ocultar deliberadamente, tergiversar los hechos, negar la veracidad. Pero ocultar, volviendo allí, es una situación muy dramática que es negar la verdad para alcanzar un beneficio personal o aún para mantenerse personalmente engañado. Muchas personas se mantienen engañadas por esto. Ahora, debemos estar prevenidos de que tenemos una debilidad quizá intrínseca para con la mentira, producto de nuestro engañoso corazón, como bien nos lo decía Jeremías 17:9, porque eso está en la naturaleza humana. Pero esto debe llevarnos a tener un cuidado especial con lo que decimos y aún con lo que pensamos. A veces nos engañamos de pensamiento, porque aún se trate de nuestros propios pensamientos, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decirnos las verdades y ser bien intencionados y no ocultar ni siquiera lo que quizá pudiera convenirnos por no decir la verdad. Ahora, nuestros actos y pensamientos, que es lo que el Señor quiere a través de este versículo, siempre deben pasar por la prueba de la luz de la palabra de Dios. Eso, Proverbios 3:5 es explícito diciéndolo, donde finalmente nosotros tenemos que actuar en correspondencia a lo que creemos y nuestros actos deben reflejar plenamente eso y no andar en mentira. Y la veracidad con integridad, pues, de palabra es una realidad que nos llama el Evangelio a seguir. No podemos estar a medias. Y me llama mucho la atención y me vino a la mente este pasaje de Santiago 5:12, en el cual él nos dice con precisión que cuando comprometas tu palabra en un sí, que tu sí sea sí y tu no sea no. A veces nos da pena decir no y a veces mentimos. Pero el Señor nos dice que también hay momentos en que tenemos que decir no y mantenernos con firmeza en ese no. Entonces es interesante ver esta acepción de lo que es la veracidad. Me gustaría que tú hicieras un ejercicio allá en tu casa, mirando el libro en la página 56, pero yo te voy a dar una síntesis, si no lo tienes, de lo que sería hacer esa pequeña tarea. Sería deseable que tomáramos un pasaje o varios pasajes, hacer una lista de pasajes donde nos hable sobre estos dos mandamientos que hemos mirado hasta el momento, que tienen que ver con no hurtarás y lo que es la mentira. Haz una columna donde coloques el pasaje, coloca al lado de cada pasaje la enseñanza con respecto a la mentira o el valor a la propiedad que tiene que ver con no hurtar. Y luego reflexiona sobre qué es lo que debes hacer para cada uno de esos pasajes. Ahí está esa pequeña
tarea que nos va a fortalecer la idea principal del estudio, que es que las relaciones saludables requieren personas saludables en Cristo. Ahora bien, vamos a transicionar al siguiente pasaje, que es un mandamiento que completa los establecidos por Dios en el mandamiento de las relaciones, y es el que tiene que ver en el versículo número 17, Éxodo 20, versículo 17. Entonces, leámoslo para que quede de nuevo claro lo que el Señor quiere que hagamos aquí. Y dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Radical el mandamiento, explícito. Y es una ordenanza que debemos seguir. Y cuando dice no codiciarás, me hizo reflexionar sobre el hecho de que, ¿qué es lo que codiciamos de otros? De la casa de tu prójimo. Y la única respuesta genérica que ya podemos poner explícita en cada uno de nosotros es que para codiciar tiene que ver con bienes que nosotros no tenemos, es decir, con las carencias. ¿Qué carencias tenemos hoy que codiciamos en otro? O sea, es decir, si tú sientes o yo siento el deseo de tener y poseer los bienes de otros o las personas, así sea objetos o alguna cosa de nuestro prójimo, está reflejando una carencia. Y ahí viene esa pregunta para que tú la resuelvas ya en la interioridad de tu ser, y es: ¿en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas de tu vida tienes mayor o menor satisfacción? ¿Y por qué esa pregunta? Porque si la respondemos, vamos a encontrar dónde están nuestras carencias o dónde está lo que está en exceso de nosotros, por lo cual a veces también podemos provocar codicia de otros. Porque esto tiene dos caras de la moneda. Y el hecho de las carencias pueden ser relacionadas con los tópicos que diariamente encontramos en nuestra vida. Carencias en finanzas, en salud, en vivienda, en transporte, en pequeños lujos, en gustos, hasta aún en la mujer o el cónyuge de tu prójimo. Quizá en los modelos de vida que siguen otros con sus hijos, con sus propiedades, etcétera. Y allí vamos a encontrar esta situación por la cual se entiende que no debemos codiciarlos, porque el Señor es claro. Y cuando lo hace, pues yo diría de la siguiente manera que sucinta, como nos plantea el pasaje, que este mandamiento condena ese deseo excesivo de poseer la pertenencia de los demás. Y es difícil porque hay un acento muy fuerte en el hecho de que tenemos una negación completa a lo que nosotros hoy no tenemos. Y hay algunos pasajes bíblicos que complementan todo esto. Alguno de ellos está relacionado aún con los pensamientos. En Mateo 5:28 dice que también el Señor pone en acento el deseo íntimo, porque de allí parten los malos pensamientos y las futuras acciones perversas. Mateo 5:28. Y aunque escrito en términos negativos, como empieza aquí el versículo de eso que dice no codiciarás, es importante que entendamos que enseña al creyente, te enseña a ti y a mí a que podemos ser esclavos y de las pasiones y deseos, sujetándonos al señorío de Cristo como salida frente a estas formas indeseables que a veces surgen en la naturaleza nuestra. El mandamiento es explícito en señalar aquello que se codicia, y por eso especifica aquí la casa, la mujer del prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno. Hoy en nuestro mundo moderno, su auto, su casa, su yate, no sé cuál sea la situación, pero menciona cada una de estas cosas porque
aparecen como una herramienta que no es deseable para nuestra vida. Proverbios 9:14 lo habla también y dice que la esposa, pues en ese entonces nos da a entender que la esposa no era un objeto, sino como algo valioso que el hombre anhelaba tener a su lado para formar una familia. Y a veces ocurre eso, hay personas que desean lo que otros no tienen en esa dirección. Tanto los ciervos como los animales eran herramientas útiles para lograr el progreso de esa época. Hoy tenemos otras cosas, pero que igualmente nos llevan a mantenernos en una situación difícil. Ahora bien, el apóstol Pablo, volviendo al texto que estamos analizando, entendió muy bien las implicaciones de este mandamiento de codiciar los demás. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, si tú quieres mirarlo, está aquí en Primera de Timoteo, podemos ver directamente lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Él dice allí que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera Timoteo 6, del 6 al 8. Y me puso a pensar esto porque la palabra contentamiento a veces la malentendemos, como quizás creer que no debemos hacer nada por tener más allá de lo que tenemos. Ahora, es claro que los bienes son temporales y nuestra tarea es hacer una evaluación sincera de nuestra relación con ellos. ¿Cuál es la relación que tú tienes con las posesiones materiales que te lleva o que te ha dejado el Señor administrar? Ese es el llamado a esto, porque a veces somos muy apegados a lo material. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos romper esa relación de apego, pero a la vez también tenemos que estar contentos si no poseemos todos esos bienes. Y el apóstol Pablo lo muestra como con respeto al mostrarnos que los bienes de los demás deben mantenerse al margen de nuestros deseos y nosotros contentarnos con lo que tenemos, pero no para mantenernos de una manera pasiva en un sentido que como cristianos estemos dominados o no dominados por los mismos bienes. Y el llamado es precisamente a que como cristianos no nos dejemos dominar por esas pasiones y poner nuestros ojos en los bienes. Y el contentamiento entonces no es una simple resignación, porque es la palabra que a veces se nos viene a la mente porque no tenemos todo lo que a veces se nos antoja. Ahora, por el contrario, el contentamiento es una actitud de satisfacción humana interna en Cristo que no es producto de las modificaciones positivas o negativas de cualquiera de las circunstancias externas que nos llevan a tener o no tener bienes. Entonces, la falta de contentamiento quizá genera envidia y ansiedad, o nos provoca envidia y ansiedad, y no nos deja celebrar el progreso de nuestros hermanos, que es el llamado, porque el Señor nos llama a que estemos contentos aún con el progreso de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y en Primera de Corintios 12:26 y Primera de Tesalonicenses 5:18 se nos hace ese llamado a que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe a ver que debemos estar felices por que los otros tengan bendiciones y reciban progreso, bienestar, y que nosotros actuemos de manera proactiva, buscando antes que lo material el reino de Dios, como nos lo dice en Mateo 6, de 31 al 34 y Filipenses 4:6. Primeramente su reino y después dejemos lo demás para que Él lo haga. Entonces, para concluir lo que es este pasaje, el llamado es para que vivamos una vida contenta, generosa, para que vivamos de una manera útil y agradecida al Señor, estando dispuestos a mirar con compasión las necesidades del prójimo, en vez de mirar con envidia y codicia lo que ellos han alcanzado. Entonces es relevante hoy poner nuestra mano y pedirle
al Señor diariamente que nos quite a veces esos pensamientos que nos pueden llegar o que están a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a trascender ahora a la última parte del estudio que tiene que ver con el Salmo. Y en esta sesión se va a presentar una exposición de este último mandamiento, que es como el decálogo o la parte final que condensa el manejo de lo que son las relaciones que mantenemos hoy con nuestros seres queridos y semejantes, ¿no? Y para eso voy a invitarte a que hablamos el Salmo 37 del 1 al 6. Este salmo, como indiqué al principio, es un acróstico. ¿Y qué es un acróstico? Es que cada versículo empieza con una letra del hebreo y del alfabeto hebreo. Y cuando yo lo leí, quedé fascinado porque lo volví a mirar con esa visión de cómo el Señor es un maestro en este salmo. Todo el total. Te invito a leerlo totalmente, aunque aquí nos vamos a concentrar solamente del 1 al 6, porque Él dice de una manera muy simple, en cada uno de ellos empieza con un no, pareciera que fuera negativo. Por ejemplo, en el 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fíjate, lo pone de forma negativa y te dice la razón, dice en el 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y lo bello de este salmo es que aquí en el tercero te dice la respuesta, cómo lograrlo. Y dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Qué bello es oír la palabra del Señor en esa dirección. Te previene, te muestra una razón por qué. A veces en nosotros muestran las consecuencias de no hacerlo y luego te da una salida. Y entonces vuelvo de nuevo a leerlo acá, desde el punto de vista del acróstico a la luz de las relaciones, como nos extiende el estudio. Porque él dice que confía en Jehová. Y quiero llamar la atención porque él empieza aquí, ni tengas envidia, Salmo 37:1. En la versión, en otras dice acá, en el Salmo 30, de las diversas versiones, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, que esa es la segunda parte de esto. Y dice esto porque nos quiere llamar la atención al hecho de que a veces deseamos el bienestar que tienen los impíos o las personas que son malvadas a veces, porque muchos de ellos son prósperos. Y no sé si te has preguntado cómo es que muchas personas impías son tan prósperas y no ponen los ojos en el Señor y los vemos. Y nosotros caemos fácilmente en pensar y envidiar o desear ese bienestar. Y el salmista empieza exhortarnos a que no perdamos la paciencia ni envidiemos esto, porque hay una situación perversa completa cuando lo hacemos. Y Él quiere que nosotros aprendamos a no hacerlo. Y Él dice que aquí no basta con tener una visión clara del fin para ellos, porque tú y yo lo sabemos, son impíos y pueden ser prósperos, pero tú sabes cuál es el final que van a tener ellos en la vida eterna. Y solo mirar esa dimensión debería darnos gusto de entender que tú y yo somos realmente prósperos porque tenemos vida eterna, no porque tengamos bienes materiales o porque sigamos careciendo a veces de ellos, pero tenemos la gran promesa cuando recibimos a nuestro Señor. Y esa dimensión de lo que a ellos les espera hacia el futuro por no haber puesto los ojos en Dios, sino solo en sus materias, en sus bienes terrenales, debería ser suficiente para que no lo deseáramos. Pero es difícil, es muy complicado a veces. Y el apóstol, y aquí el salmista, pues nos dice de una manera muy clara cómo sortear en 5 actitudes este problema.
5 actitudes espirituales son los llamados que hay aquí en este salmo. Si tú lo lees de nuevo, mira cómo aparece. El primero aparece en el versículo 3, cuando dice, confía en Jehová. Salmo 37, 3. Y confiar en Jehová es simplemente tener fe. Toda la relación con Dios empieza siempre con la fe. Tú y yo lo empezamos cuando le recibimos. Debemos depositar nuestra seguridad con firmeza en el Señor. No en nuestros bienes, en las circunstancias o en otras personas que a veces confiamos. Tendemos a cometer errores muchas veces por poner los ojos en personas, no en Dios, en herramientas que no son de Dios. Poner los ojos en que el banco te va a solucionar el problema de esas finanzas, el préstamo, la deuda. El Señor no quiere que estemos así. El Señor quiere que pongamos los ojos en Él para que tengamos una verdadera relación con Él y con el prójimo y que podamos salir adelante y darle la gloria a Él. Ahora, mejor es confiar en el Señor, como dice el Salmo 46:1, porque en Él tenemos plenitud. En Cristo la tenemos completa. Y ese es el llamado. La segunda actitud espiritual que nos enseña este salmo se puede ver en la segunda parte del mismo versículo 3 que dice, y hace el bien. ¿Por qué él coloca esto como una actitud espiritual? Pues porque muchas veces tendemos a imitar las malas mañas de los malos cuando pensamos que es el único medio para progresar. Sin embargo, si confiamos en el Señor, entonces nos toca actuar con veracidad y corrección, porque el Señor está a nuestro favor. Él nos lo dice plenamente a través de su palabra. El resultado, si hacemos el bien, es gozar de la tierra prometida, como se lo dijo en su tiempo a estos patriarcas del Antiguo Testamento, donde el Señor siempre gobierna y que hoy nos lo dice en nuestra vida, porque Él ofrece, si confías en Él, seguridad, protección, prosperidad y todo lo que tiene que ver con la veracidad. En Él tenemos la verdad. Juan 8, 31, 32 describe plenamente estos principios que hay detrás de hacer el bien para poder entender que el Señor nos gobierna y nos ofrece todas estas protecciones y prosperidad. Ahora bien, el tercer elemento que está aquí en el Salmo se encuentra en el versículo 4. Fíjate cómo empieza el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. La relación con Dios no puede ser solo por interés a sus beneficios. Antes de que el Señor nos llevara a sus pies, vivíamos ajenos a la vida de Dios y éramos enemigos del Señor. Efesios 4, del 17 al 19. Pero ¿qué pasa ahora? Encontramos placer y satisfacción en nuestra relación con Él, con Dios. Él ha venido a ser la fuente de gozo y seguridad que es superior y no se compara con los beneficios y deleites temporales que podrían gozar los impíos. Salmo 73, 25. Los impíos no van a tener vida eterna. Tú y yo tenemos esa gran bendición, esa promesa. Ahora, cuando el Señor se convierte en nuestra fuente de satisfacción, entonces, ¿qué pasa con nuestras peticiones? El Salmo lo dice, son contestadas porque se centran en Él. Ahora tienes una respuesta quizá a una pregunta. ¿Por qué a veces no oímos la voz de Dios, la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Quizá nos está faltando concentrarnos en Él, enfocarnos en que Él es la salida, demostrando el deleite
que debe ser suficiente, de que la respuesta y el control lo tiene Él. Esa enfermedad, esa carencia financiera, esos problemas familiares en las relaciones, solamente se resuelven con el deleite de entender que el Señor está en control. Si lo lográramos entender, no tendríamos tanta ansiedad ni tanto problema. Ahora, ¿qué pasa? Como cuarta actitud espiritual que este salmo nos enseña. Él nos lo dice aquí también. Y él dice la forma de cómo hacerlo. Porque una cosa es decir, yo me voy a deleitar, pero ¿cómo lo hago? Y él dice en el versículo 5 del Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino. Qué bello. Si pusiéramos todo en su camino, las situaciones serían hoy totalmente diferentes. Poner nuestro problema en el camino de Jehová es la respuesta fija de parte de Él. Encomienda. Es el Señor que está esperando que tú muestres la confianza en Él y en el deleite, donde Él podrá culminar la tarea de darte una respuesta. Y aquí es donde Él nos llama a depositar toda nuestra vida y todas nuestras demandas en sus poderosas manos. Léete 1 de Pedro 5:7. Él nos explica claramente que si ponemos todo en sus manos, en su poder, Él tiene la salida. Entonces, encomendarnos a Él es realmente una de las 5 actitudes espirituales más fuertes que tiene este Salmo 37. Y Él le pone un decálogo final y dice, en el quinto elemento de actitud espiritual, y ese lo encuentras ahí mismo en el versículo 5 en la parte final, y dice, y confía en Él y Él hará. Volvemos al cerrar el círculo, confiar en la fe, volvemos a poner la fe como principio claro. La fe es el círculo cerrado, empieza con fe, cuando nos decía que teníamos que confiar en Jehová, y termina de nuevo confiando en Él. Es la manera más importante que va a permitir que tú y yo andemos de una manera que solo Él puede dar respuesta, y en el cual tú y yo debemos glorificarlo, porque cualquiera que sea la respuesta es de Él y está en ese plan perfecto. Entonces, amados, yo creo que con esto podemos entender, con estas 5 actitudes espirituales que nos muestra el Salmo, podemos entender que las relaciones saludables que podamos tener hoy con nuestro prójimo, con nuestros familiares, nuestros amigos, solamente requieren personas saludables en Cristo, un conocimiento pleno de Él. El estudio termina finalmente diciéndonos cómo ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica, yo voy a sintetizarlo como ellos lo tienen en su texto. Ellos dicen que lo primero es que como creyentes debemos darnos cuenta en forma consciente de que el Señor es el propietario de todo lo que tenemos. Es el primer paso. Estoy aquí ya resumiendo lo que hablamos, pero como una idea directa para que podamos movernos en dirección de poder entender que solo somos mayordomos de todas las posesiones. Es el primer paso. El segundo, para poner esto en práctica, es que los creyentes debemos cultivar un corazón agradecido. Si Él nos da la bendición de administrar lo que tenemos, pues ahí es donde debemos estar. Dios no nos debe nada. Todo lo que recibimos de Él debe generar gratitud en nosotros. Y como tercer paso, los creyentes debemos aprender a distinguir entre el deseo y una necesidad. A veces estamos ansiosos, deseosos por tener el carro de lujo, la última casa, los últimos atuendos físicos, vestimenta, etc. Ahora la pregunta ¿es un deseo o es una necesidad? Ese es el tercer elemento para poder poner esto en práctica. Reconocer la diferencia entre lo que deseas y lo que necesitas. Aún allí, hermana, tú que visitas tanto las tiendas y el mall, hermano, tú que también a veces lo haces,
¿Lo que estás mirando en la vitrina lo necesitas o es solo un deseo? Y viene el cuarto elemento para poder afianzar esto, porque los clientes deben disciplinarse en esto para gastar menos el dinero que ganan en compras a crédito, porque a veces nos llaman con este mundo moderno a que ahorremos. Este país es el único donde nos mandan a ahorrar cuando gastamos. Vamos al mall y termina la compra y dicen que ahorramos $2,000 cuando obtenemos 2,000 negativos y quizá otros 2,000 en crédito en nuestro haber. Ten cuidado con eso porque el paso que exhorta esta lección de hoy es a tener atención, a gastar menos del dinero que ganamos para estar en orden de aprender a distinguir entre el deseo y lo que realmente necesitamos. Y el quinto elemento para poder poner esto en práctica es que nosotros los creyentes debemos dar sacrificialmente al Señor. Debemos dar, retornarle a Él, acumular tesoros en el cielo. Por la obra del reino debería ser uno de los mayores gozos y fuentes de la más grande recompensa. Los grandes tesoros no se almacenan aquí en la tierra, se almacenan allá, en la obra que hagamos aquí para ya tener la bendición. Entonces ahí están esos 5 puntos para poner esto en práctica, amados. Yo quiero pues entonces poner en oración, a manera de conclusión, esto que es un reto, este desafío para que pongamos las relaciones que hoy mantenemos en manos del Señor, siendo nosotros saludables en Cristo. Entonces, oremos, amado. Señor nuestro que estás en el cielo, estamos aquí terminando este estudio, mas no la reflexión diaria sobre lo que tú quieres en nosotros y lo que deseas que aprendamos de estos 3 mandamientos citados en esta sesión, en esta mañana, para tener una visión de la vida, como nos enseña David en el Salmo 37. Hoy, Padre, nos ponemos a tus pies, presentando cada necesidad que tiene nuestro hermano, nuestra hermana, hoy, a través de este medio, para que tú actúes, Señor, y que nos ayudes a entender cómo poner en práctica estos mandamientos. Todo esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado, gracias y empezamos la próxima sesión con un grupo de lecciones de 6 capítulos nuevos para que te sigas deleitando en el conocimiento y en la profundidad de la palabra del Señor. Bendiciones.